¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a la tertulia. Tertulia número 90, número redondo y último número del bingo. Esta vez sí. ¿eh? Nos hemos pasado el juego, amigos. Y lo que me pregunto, y os lo pregunto a vosotros, si después de lo que viene pasando últimamente va a seguir habiendo juego, porque Em, hemos vivido esta semana un acontecimiento y vamos a dedicar el programa seguramente en su mayor parte a hablar de esto. Hemos sufrido un corte en nuestras capacidades para utilizar la inteligencia artificial, un interruptus. Estábamos muy emocionados y de repente fue como si miles de voces, o cómo era, ¿no? Millones de voces gritasen al unísono y luego se produjera el silencio. Esto ha sido un poco la sensación que hemos tenido con la entrega que ha hecho Anthropic la semana pasada de su último modelo Fable o Fable, em, que pues nos fue entregado a los mortales a través de los clientes e interfaces de Anthropic, de Claude, etcétera, para que lo probásemos hasta el día 22 y que luego pues íbamos a pagar por tokens, ¿no? Entonces estábamos todos muy emocionados, fundiéndonos allí la suscripción para clientes de pago, aclaro. Em, pero ha ocurrido que, pues, por razones que discutiremos a lo largo del programa, que no están del todo claras. Bueno, quizás sí están claras, ¿no? Los que no han sido muy claros han sido ellos, pues han decidido retirarlo antes de tiempo. ¿Vale? Y esto ha ocurrido pues hace un par de días, ¿no? O ayer, no sé cuándo exactamente fue el tema de ¿Fue la... el, fue el domingo, sábado o Sí. domingo? Creo que fue el sábado, yo creo esto ya. Nosotros grabamos un lunes, ¿vale? Para lunes 15 de junio, que no lo he dicho hoy. em, con un sol de justicia y creo que esto pasó ayer o antes de ayer, efectivamente. Bien, esto es un poco el overview de lo que ha pasado y por qué empezamos así el programa. Voy a saludar lo primero a mis copairos Frank y Corti y ahora explicamos un poquito más en detalle. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Estáis disfrutando vuestro periodo sin Fable? Yo ni lo he llegado a catar. A mí me fascina toda esta gente que dice en Twitter, jo, yo aproveché y me hice un código del copón y luego me lo quitaron. Y digo, pues, no, yo ni lo he leído. Frankie, ¿tú lo has podido leer? ¿Tú has jugado? ¿Te han dejado tocar? Yo justo cuando lo iba a utilizar desapareció, básicamente. Pero Estás como en el cole, ¿eh? Como en el estoy cole, nos esperando al quitan otro el Fable, juguete. al videojuego, que ese Bueno, sale también dentro de, bueno, le quedan algunos meses, pero a ese le tengo más ganas todavía. sí, porque al menos vas a poder jugar a ese, porque a este a lo mejor no, porque no eres Sí. ciudadano americano. Es que esto ya Luego, es somos ciudadanos de tercera ya. O sea, antes éramos de segunda, ahora somos de tercera. bueno, cualquier comentario que haga son cosas las que vamos a hablar después, así que prefiero callarme y guardármelo para después de la publicidad. Sí. El nombre de este modelo, Fable, pues como siempre, nos lleva ocurriendo esto en el campo de la IA desde los inicios, ¿no? Pues ya se ha utilizado para otras cosas antes, pero esto es como más importante, ¿no? ¿Para qué? Ojalá tuviera una herramienta para poder hacer brainstorming de nombres, pero no. ¿Qué narices? Cojamos uno que ya se haya usado para otra cosa. Y esto ya está llegando a unos niveles de, en este caso es un videojuego, ¿no? Pero llega a niveles de que son nombres que se han usado en el campo de la IA para otra cosa y ya cojo y lo reaprovecho para algo nuevo, ¿no? No es el caso de Fable, que es eh, el nombre de un videojuego, efectivamente. Yo creo que podemos empezar poniendo un poco en contexto y en antecedentes para que nuestra audiencia ubique un poco la situación, ¿no? Anthropic
empezó a hacer mucho ruido. De esto hemos hablado en el programa, pero no puedo ahora mismo recordar exactamente los números de los programas en concreto en los que hemos hablado de ello, pero bueno, los buscamos y los ponemos por ahí linkeados, ¿vale? Anthropic anunció hace no mucho un nuevo modelo muy capaz de inteligencia artificial centrado en la explotación de vulnerabilidades o la detección de vulnerabilidades en ciberseguridad, al que llamó Mitos, ¿vale? Este modelo no lo liberó al gran público por este argumento que ya es manido, pero bueno, en este caso parece ser que hay unas razones fuertes detrás, ¿no? De que era peligroso, porque parece ser que por unas pruebas piloto que ellos estuvieron haciendo junto con algunos partners en bases de código que son críticas, en pues, bases de código que se usan de forma masiva en Internet para seguridad de, o sea, o que tienen incidencia en la seguridad de sistemas muy importantes, pues el modelo Mythos descubrió vulnerabilidades y exploits a un nivel que antes no se había conocido. Entonces, lo que decidió hacer Anthropic fue no lanzar Mythos, aunque lo anunció a bombo y platillo, hicieron nota de prensa, anuncio, benchmarks, etcétera. Pero lo que hicieron fue pues poner el uso de Mythos de una forma controlada bajo el paraguas de un proyecto que ellos llamaron Glasswing, en el que van o han ido involucrando a partners, empezando por partners en Estados Unidos y luego ya lo fueron ampliando a otros países, que son empresas. Estos partners son empresas de relevancia que se apuntan al proyecto Glasswing para evaluar las vulnerabilidades de sus propias bases de código, ¿vale? Entonces, bueno, los primeros pues han sido los Microsoft, Google, etcétera, de turno, ¿no? Y pues ya dijeron, cuidado que aquí hay algo, ¿no? Es decir, esto levantó vulnerabilidades que programadores humanos no habían sido capaces de ver durante muchos años, incluso en librerías que son utilizadas de forma estándar desde hace muchísimos años, pues cosas que llevaban ahí ni se sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos consideraban que era una cosa peligrosa. Entonces, Project Glasswing es una cosa que está controladita y que van involucrando, tienen ellos el control y poco a poco se va viendo tal. En los sectores regulados, evidentemente, pues están poniendo las pilas para tener procedimiento para cuando esto llegue, ¿no? El Project Glasswing se acaba de abrir, por ejemplo, a muchos países y uno de ellos es España, pero en España pues ya hay empresas de sectores altamente regulados que se han intentado adelantar pues el tortazo que viene con esto, evidentemente, ¿no? Sobre todo en las áreas de ciberseguridad. Vale, pues esto es Project Glasswing y esto es Mitos. ¿Qué ha ocurrido recientemente? Pues nosotros ya hablamos me dice, ¿qué me estás contando? ¿Ya habéis hablado de Mitos? ¿Estás aquí llenando minutos del programa gratis? No, esto hace falta explicarlo. Está bien, para oírme a mí mismo un rato más, pero también porque em, recientemente, concretamente la semana pasada, bueno, hace menos de una semana, ¿no? El día 9 de junio, Anthropic lanzó por sorpresa, como hacen algunas veces, un nuevo modelo. Claro, Opus 4.8 no es de hace mucho, ¿no? Pues lanzaron un nuevo modelo con un naming distinto, ¿vale? Que se llamaba Fable, ¿vale? Leído Fable. Este modelo, Fable, es, según ellos, una versión del modelo Mythos a su nivel de capacidades. Es un modelo generalista, no centrado en ciberseguridad ni nada, o sea, no está específicamente orientado a esto, pero que tiene, o esto, así es como lo anunciaron, tenía unos guardarraíles muy potentes y prohibía específicamente ser usado con estos guardarraíles para cosas muy concretas, ¿vale? Como por ejemplo
intentar hacer exploits de bases de código, cosas que han sido polémicas como pues entrenar LLMs de la competencia o crear nuevos modelos que puedan hacer la competencia y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, el anuncio de Fable, aparte de lo tenéis disponible durante un tiempo a través de las cuentas de pago, esto consume muchísimo más que un Opus, pero podéis, si queréis acabaros el límite, pues lo podéis hacer hasta el día 22 de junio y a partir de ahí, pues ya eso tiene un tier de pago en base a tokens y es carísimo y tal, ¿no? Pero es una cosa que es increíble, ¿no? Entonces, los benchmarks, pues en casi todas las cosas estaba por encima de la competencia, incluso de la interna, ¿no? En generación de código, en uso de herramientas, en workflows agénticos, en tareas de largo recorrido, ¿no? Que duran muchísimas horas y tal. Está a otro nivel, Fable, ¿no? Entonces te lo dejan probar. eh, y te dicen, no, pero úsalo con los workflows de Anthropic y con cosas más complejas, ¿no? No te quedes en el prompting pues que ya se está en el mundo de la ingeniería, pues se está viendo como una cosa ya antigua, ¿no? Ya no se promptea y ahora se hacen otras cosas. Los ingenieros están por encima y tal. Bueno, pues, Sí, por aquí, Luz, simplemente si te parece porque tengo aquí información de los benchmarks, por dar un pelquito de detalle. vale. O sea, en modo resumen, para que no lo conozca se ubiquen, decían un poco que los modelos de la clase Mythos se sitúan un tier por encima de Opus. Fable 5 supera a Opus 4.8 más de un 10% en los benchmarks que se han probado. En lo que es ingeniería de software, Fable 5 supera a todos los modelos disponibles. Parece ser que Stripe lo usó para mejorar una base de código de 50 millones de líneas en un solo día. Es algo brutal. Muy bueno en coding, en todo lo que tiene que ver con conocimiento de más knowledge work que le llaman, ¿no? y visión. Y los tokens a doble de coste que Opus 4.8. ¿Vale? Que se compensa por eficiencia. Pero un poco de los benchmarks que hay publicados por ahí, también para dar a la gente un poco la idea de eso. Estamos hablando de un modelo mínimo un 10% por encima del tope de gama que teníamos publicado. Eso es, que ya era bastante potente. ¿Vale? Ya, pues, esta mejora es sensible y sensiblemente superior a lo que veníamos viviendo en las últimas actualizaciones de modelos por parte de todos los grandes providers, ¿no? De repente un escalón de un 10%, pues una cosa brutal, ¿vale? Oye, a un coste, ¿no? Bueno, pues el 9 de junio hay esta puesta en producción, digamos, esta puesta en disponibilidad de los usuarios finales de pago del modelo Fable dentro de las cuentas de Claude que vienen gobernadas por su modelo de rate limit, digamos. No, o sea, no es el pago por token, ¿no? Es el pago por suscripción. Aparte de, bueno, si quiero que usar por API, pues también. Y luego, pues dijeron, esto es temporal, porque esto va a ser solo por API, esto para usos muy específicos, no tiene sentido que lo usemos en Cloud Code y tal de forma estándar, que costar una pasta. Vale, pues lo ponen ahí para que la gente juegue, lo pruebe, etcétera. Mucha gente haciendo experimentos, otros quejándose por cómo ha sido el anuncio. Pero claro, por cómo ha sido el anuncio, pues lo que ocurre, porque el anuncio es, este modelo viene más limitado de lo normal, ¿no? Con este modelo no vais a poder hacer esto y no vais a poder hacer esto otro. Y se va a negar a hacer este otro tipo de cosas. En el momento que dices esto, activas a todos los hackers del mundo a la vez. Eso es así. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que empieza a haber noticias de pues menos de 48 horas después del anuncio de jailbreaks que ya han conseguido con determinado tipo de ataques, etcétera, pues decirle que haga metanfetamina y cosas de la fórmula y tal, bueno, típico. Pero bueno, esto genera un ruido relativo. Pero ayer o antes de ayer, que no estamos seguros, hay un anuncio oficial por parte de Anthropic
diciendo que retiran antes de tiempo la disponibilidad de Fable a todos los clientes de Anthropic. Y esto, en las primeras noticias, y entiendo que es su nota de prensa también, pues se achaca a una intervención del gobierno de los Estados Unidos donde pues se les dice que esto pone en riesgo, que hay un problema de seguridad nacional si todo el mundo tiene acceso a este modelo, ¿no? Estas fueron como la primera noticia, era algo así, ¿no? Lo que decían. ¿Vosotros leísteis esta noticia? De hecho, David Sachs, que bueno, que es uno de los de All In Podcast, que es está en el Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, publicó un hilo de Twitter donde decía que antes de la directiva el gobierno le pidió a Darío Amodei que arreglara el jailbreak. El jailbreak luego se ha publicado, parece que lo detectó el equipo de Amazon, inversores de Anthropic, está todo muy mezclado, y que Amodei se negó, que al final te dijo que no era para tanto y que ala, a cascarla. Yo, si me permitís, como estamos hablando de ayer, antes de ayer o hace 2 días, y esto vete a saber cuándo sale Corti, no sé si saldrá hoy o saldrá mañana o cuándo, igual podríamos ir un poco a fechas específicas, ¿vale? Y lo que tengo visto es que el propio 12 de junio esto ya se destapó, de alguna manera. El 13, que era el viernes pasado, yo por lo menos ya me encontré con que Fable lo habían quitado de la ecuación porque precisamente desde el gobierno de Estados Unidos se había suspendido el acceso, ¿vale? Pero por poner fechas específicas. O sea, que fue el viernes, ¿no? Yo me lo encontré el viernes, ya os digo, y por lo que leí había ocurrido jueves en Estados Unidos, no sé si en la noche ya del 12, o sea, del viernes aquí en Europa, pero ya había ocurrido. Ha durado 3 días. El 12 a las 5:21 p.m. horario americano, no sé, Easter Time, Anthropic recibe la carta del Departamento de Comercio. En ese momento ya se empieza a filtrar y dicen que el 13 ya André Carpazzi, que es uno de los, bueno, que justo acaba de entrar en Anthropic, que ya vio que estaba bloqueado del acceso de todos los modelos porque no es ciudadano americano y también le habían capado el acceso. Pues esta es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Que se ha restringido el acceso al modelo Fable, pues por esta intervención del gobierno de Estados Unidos y pues aquí lo que ha empezado a salir después es un poco esta digamos, actividad de hackeo que subyace por debajo de todo esto, ¿no? Que es que ha habido gente que se ha puesto en marcha a explotar los límites del modelo y en un momento dado, pues claro, como esto se publica en Twitter y en un momento dado, pues también los ingenieros de Amazon han levantado la mano, pues les han intervenido de alguna manera, ¿no? Esta ha sido un poco digamos que esto es un poco el overview de todo esto que ha pasado. ¿Vale? Sí. Mira, yo si queréis, hago el resumen del hilo de Twitter de David Sachs, porque es como la opinión del gobierno, ¿vale? Un poco el punto de vista del gobierno y da algún detallito más. Básicamente viene a decir que bueno, que como todos sabemos, Anthropic ha lanzado de forma pública los modelos de la clase Mythos bajo el nombre comercial de Fable. Básicamente que Fable es un Mythos con guardarraíles, pero si esos guardarraíles fallas, entonces expones Mythos y sus capacidades avanzadas de ciberseguridad a gente que no debería poder acceder a ellas, porque en teoría eso, Fable es como, puedes hacer a Mythos, pero solo la parte para los chicos buenos, a los malos la tenemos capada. Y bueno, dice un poco que Anthropic había pedido al gobierno que regularan modelos como Mythos y que, bueno, que liderar un poco todo lo que son la generación de guardarraíles de Fable, ¿no? Que al final que es como es algo que Anthropic está empujando mucho. Que luego, posteriormente, un partner muy creíble, en ese momento él no estaba hablando de Amazon, luego se ha conocido después de tanto Anthropic como del gobierno, que estaba probando Fable, pues encontró un jailbreak que rompía sus guardarraíles. La administración le pidió a Darío corregir ese jailbreak o quitarlo del mercado por ahora y que Darío pues rechazó.
En su post del blog, Anthropic defendía su decisión diciendo que el jailbreak no era tan serio, pero eso no es ni lo que había visto ese partner, Amazon, ni lo que creía el gobierno de los Estados Unidos. Y que además un poco, y aquí sí que le tira una a la cara, que, pues que esta forma de minimizar con el lenguaje lo del jailbreak, pues no era consistente con lo que había estado Anthropic como marca pidiendo todo este tiempo, ¿no? Al final Anthropic ha sido como la marca que siempre ha estado en esa parte de safety. Recordemos que hace semanas había estado como pugna con el gobierno de los Estados Unidos por como que no quería que el Pentágono utilizara sus modelos según quisiera por estos temas de seguridad, ¿no? Era como, al gobierno no le dejo, pero ahora cuando yo tengo un problema no es tan peligroso. De hecho, dicen, en el pasado Anthropic ha dicho que la seguridad debía ser una prioridad top máxima para todo el mundo. Pero en este caso, Anthropic parece que no estaba tan interesado en esto. En reacción a esto, la administración lanzó un control de exportaciones y al final, bueno, como Anthropic no ha cooperado, pues lo han tenido que imponer. Y, bueno, y sigue un poquito, pero ya no diciendo más, pero al final es un tema serio y aquí hay muchas derivadas, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, gobiernos entran a regular esto, ya entran en temas de exportaciones, en temas geopolíticos y creo que no sé si el propio podcast de Olin o alguno escuchaste fin de semana que también se hablan de, oye, a lo mejor en breve vemos algún movimiento de nacionalizar alguna de estas compañías. Sí, porque si ya empezamos a tener un control tan férreo de lo que se puede o lo que no se puede utilizar, por el interés público pasará que cojan y hagan Anthropic, que es de Estados Unidos, y hacemos con ella lo que nos dé la gana y lo controlamos. O sea, se abre un montón de puertas que yo creo que, bueno, que dan para debate. ¿Podemos empezar con salseo? Venga. Porque al final esto es un poco, no sé, a quién crees, a quién no, y cada uno tiene su visión. Yo voy a intentar hacer de abogado del diablo en general, aunque a veces se me verá las preferencias, pero bueno, aquí se ha hablado, lo primero, de el orden de los factores, por supuesto, altera el producto, y una de las cosas que se decía era que, bueno, puede ser perfectamente que alguien haya descubierto la vulnerabilidad, llamarlo como queráis, el jailbreak, y se lo haya puesto en conocimiento del gobierno, y el gobierno, en aras de la ética, la moral y todas estas cosas, pues les haya dicho que paren. La otra opción que también decían es que el gobierno quería que no salieran ya de antes y que les ha venido Dios a ver, entre comillas, con esto para poder tener una razón para pararlo, ¿no? Y esto es algo que seguramente va a ser difícil de tenerlo lo suficientemente claro. Y también están las formas, porque, bueno, no sabemos muy bien, pero por lo que se dice, llegó el gobierno y les dio a través de una carta 90 minutos para darle al interruptor de parar, sin darles tampoco una evidencia, todo esto, claro, según Anthropic, sin darles tampoco una evidencia muy fuerte de lo que estaba pasando, ¿no? De que realmente ese jailbreak que habían dicho era tal. Y bueno, por otro lado también Anthropic dice que eso pasa en todos los modelos que salen, incluyendo alguno de OpenAI que está ahora mismo en marcha, y que no se hace nunca nada, ¿no? Entonces, empezamos con eso de uno dice, el otro dice, o sea, hay muchas más cosas, ¿no? Pero por eso decía del tema del salseo. A mí eso me hace gracia cuando decían lo de, no, si es que esto ya, no, el GPT 5.5 ya más o menos, digo, pero ¿no llevas un mes diciendo que Mitos es como el fin del mundo y la bomba en verso y el mejor modelo y va a reventar todo? Y ahora que la cagas y tal, dices, no, los de la competencia tienen lo mismo. O sea, me parece bastante lamentable esa posición también, ¿no? Es como, para lo que quiero. Yo creo que en cierta manera, por un lado, Anthropic empieza como a recibir el impacto de su marketing del miedo, es decir, se le está volviendo en contra todo eso, porque claro, han sido muy extremos con todo esto de Mythos y demás. O una de dos, o realmente estamos en ese tipo de modelos que son para tener miedo y peligro y entonces los tenemos que guardar y no están siendo consistentes con eso, o se han pasado de frenada con todo el marketing del miedo y ahora les ha explotado en la cara. Ahora que no les interesa. Es decir, ellos están preparando la salida a bolsa también, están haciendo mucho ruido con esto. Yo creo que Mythos tiene una parte de potencia, pero una parte también de que les viene genial para hacer todo este ruido. Ahora, seguramente esto les ha hecho como un backfire, ¿no? Es decir, les ha pegado un tiro hacia atrás que no esperaban, salvo, o sea, no sé cómo lo ves, salvo que también sea parte todo esto de la preparación para la salida a la bolsa. Lo que no sé si esto es positivo o negativo, que nunca sabes. Sí, a ver, yo creo que
que sea una estrategia, todo esto es como demasiado enrevesado, ¿no? Yo tiendo a pensar siempre en la explicación más simple, em, que eso no quiere decir que sea la más fácil, ¿vale? Yo creo que, o sea, pensar que han podido manipular de esta manera la situación para que ocurra esto, por algún tipo de intereses. Cuidado que la situación la han manipulado. Se Hombre, me eso refiero. seguro. Manipular la ha manipulado porque llevan mucho tiempo como comiéndole la cabeza al mercado con Mizos, ese lanzamiento previo. O sea, yo, todo el ruido que han hecho incluso era para no lanzar el modelo. O sea, entonces yo no sé si es que se les ha pasado de frenada o lo tenían todo calculado, pero es que llevan manipulando el mercado mucho tiempo. Sí, sí, Y luego también, perdona Luis, así ya te doy la carnaza para que sigas tú, como también se supone que el que ha empezado todo esto ha sido Amazon, y Amazon tiene bastantes intereses, de hecho, en Anthropic, pues era otra de las cosas, ¿no? Que la gente hace que se vuelva un poquito suspicaz. ¿Por qué Amazon es el que levanta la liebre cuando a ellos les viene bien que todo esto valga más, ¿no? Y de hecho que yo estoy de acuerdo contigo, Lu, pero vamos. Sí, a ver. O sea, a mí simplemente que la explicación de hemos manipulado esta situación porque esto se engarza con nuestra estrategia, es como muy peligroso, ¿no? Es decir, tú no sabes por dónde, y menos la administración que ahora mismo hay en Estados Unidos, no sabes por dónde te van a salir. Es verdad que ellos han provocado un poco esa confrontación que vienen manteniendo desde hace un tiempo, y eso sí lo veo por un interés, ¿no? Que digamos, oye, queremos colocarnos en este lado, ¿no? También porque eso me pone enfrente de mi competencia de una manera muy clara o lo que sea. Lo que pasa es que esta maniobra en concreto, eh, que tiene unas consecuencias importantes, eh, hay que decir que yo no sé si he sido muy claro con esto, que el veto que impone el gobierno de Estados Unidos es para los extranjeros. Sí. Que esto va muy... Y no habla de localización en en el mapa, habla de nacionalidad, esto, ¿vale? O sea, es decir, si, eh, si Fable se pone disponible y para ciudadanos estadounidenses que puedan acreditar que lo son, pues no hay ningún problema, ¿vale? Y esto, evidentemente, va en la línea también esta de la que hablaban, ¿no? De la nacionalización de la empresa y tal. Pero yo creo que eso no es algo que se pueda. O sea, eso es algo que yo sí que veo lejano, ¿no? Em, porque si empezamos con esto, o sea, ahí sí que, vamos, o sea, abres la caja de los truenos, porque no porque pueda coger Europa y decir, pues yo hago lo mismo, porque aquí no tenemos nada. Es decir, pero lo que sí tenemos y lo que es worldwide son los data centers donde se ejecuta todo esto, ¿no? Las clouds, la computación en general. Entonces, si haces eso en algo tan ligado con la capacidad de computación, también tendrías que delimitar eso dentro de tus fronteras, ¿no? Porque Europa perfectamente podría decir, pues aquí ya no hacen nada. Sí, es que pueden pasar cosas. O sea, ya hay muchas veces, pues se dice que hay muchas empresas en Europa ya pues abogando, ¿no? Por el empuje a Mistral, por esa soberanía. Es decir, todas estas cosas lo que van haciendo es calentando el ambiente. O sea, como dando este tipo de cosas. Yo creo que en el punto de calentón que está todo, y con este movimiento del gobierno de Estados Unidos ¿no? por prohibir el acceso a un modelo avanzado, muy seguramente no sea Estados Unidos el primero en nacionalizar algo, pero no me extrañaría nada que hubiera algún movimiento de países o regiones en un momento determinado en esa línea. Porque al final esto empieza a ser ya un movimiento geopolítico, no es un movimiento tecnológico, es un control de exportación. Estás prohibiendo al resto del mundo utilizar una tecnología. Esto no, o sea, no es habitual, incluso la energía atómica, ¿no? Al final, las bombas nucleares y todo lo que es producción de energía atómica está controlado, pero es factible. Es decir, no puedes crear bombas, pero hay varios países y en varias regiones que tienen acceso a ese tipo de tecnología.
Pensado desde ese punto geopolítico. Es la primera vez que Estados Unidos coge y dice esta tecnología no sale de aquí, prohíbo exportaciones, prohíbo el uso. Esto también, desde el punto de vista geopolítico, el resto de países lo pueden ver como un peligro muy fuerte. Justo el jueves por la tarde, antes de que pasara todo esto, estaba hablando con un compañero que me estaba comentando que había leído que por lo visto pues se decía que los chinos ya habían tenido acceso a Mizos a través de Fable, ¿no? Lo habían explotado de alguna manera. Y eso también se leía en algunos casos como una de las razones, sin anunciarla del todo, porque también es peligroso, que podría haber llevado a tomar esta decisión, ¿no? Encontrar la razón para tomar esta decisión. Curiosamente, uno de los proveedores chinos del LLMs pues aprovechó también el otro día para vender su modelo, que es el M3, en este caso como no apagable, ¿vale? Entre comillas, porque claro, en ese caso el cliente lo corre en su propio hardware. Ahí el que no corre vuela y está todo el mundo interesado en sacarle partido. Pero desde luego todo esto nos lleva a ese tema de la soberanía que decías de la inteligencia artificial, que también lo hablaba con mi compañero el propio jueves. Y aquí ha habido políticos europeos, pues de Inglaterra, de Francia, de todos lados, que lo que están haciendo es señalar, y hablaban de hecho de un baño de realidad sobre la independencia tecnológica, sobre la soberanía, y pues señalar que teníamos que meter más pasta y acelerar Mistral, o tener una IA propia, o no sé, quizá un pacto de estados dentro de la Unión Europea para tratar de impulsar no solamente esto de la IA, sino alguna cosa más. Ya la semana pasada tenía preparada una noticia que no sé si llegamos a comentar o no, me parece que no, de un proveedor de cloud europeo, bueno, no cloud del todo, ¿no? Pero sobre todo de aplicaciones en cloud al estilo de Office 365 y de también las de Google y tal, que está intentando llevar como bandera la soberanía. Y en este caso la idea sería la misma. Si nos apagan por un lado y de los chinos no nos fiamos, que es un poco lo que viene a decir todo el mundo, ¿qué coño hacemos, no? ¿Dónde nos posiciona esto? Nos quedamos sin... Y había hospitales, de hecho, no sé si era en Italia o dónde, que se quejaban de que Fable a ellos les venía muy bien para hacer algo que hasta entonces no habían podido hacer de la manera adecuada, y ahora al tenerles apagados ya no podían hacerlo, ¿no? Es verdad que solamente habían pasado 3 días, pero bueno. Y también incluso había leído sobre Corea, India y algún país más también de esa zona, que lo mismo, que estaban hablando de que tenían que promover esa soberanía o esa IA soberana. Así que cuando hablas del tema geopolítico, desde luego esto está empezando a tomar una dimensión realmente mundial, no solamente entre China y Estados Unidos, o Estados Unidos contra Europa o algo así, sino que está todo el mundo ya metiéndose. Y lo que hablabas del tema de las exportaciones es significativo, porque eso se había hecho hasta ahora para chips, temas relacionados con hardware, si lo quieres ver así, y es la primera vez que se aplica software y ya vemos lo que está pasando. Además, en chips, que yo sepa, a lo mejor me he olvidado de algo, pero chips, lo que se ha prohibido exportación, por ejemplo, a China, o sea, es como una región que, bueno, Sí. tampoco digo que esté bien o mal, pero es como que el resto del mundo no. Pero es que aquí, en el fondo, es cualquier cosa que no es Estados Unidos. Ya es, o sea, ya estás tirando contra los aliados de Estados Unidos mismamente, ¿no? O sea, Sí. contra Israel también, que son aliados muy fuertes, o contra Europa, que al final están en la OTAN. No sé, es como que va por encima de muchas alianzas y muchas cosas. Y luego, más allá de la derivada de los gobiernos, también está la derivada de cómo debemos pensar las empresas en todo esto. Al final, yo creo que es un golpe de realidad de tú como empresa, si te apoyas en un modelo, que sepas que mañana puede llegar un gobierno y te capaces a todo eso. Por lo tanto, tu tecnología tiene que estar preparada para todo este tipo de cosas. Totalmente. No, o sea, no es algo que vaya a quedar sin consecuencias. Damos por hechas muchas cosas. Hemos estado viviendo en pues surfeando esta ola, ¿no? De la IA, sabiendo que la tecnología que usábamos no era rentable para las empresas que la proveían. Que eso en un momento dado tendría que estabilizarse económicamente, pero al final no es esto exactamente lo que ha venido a pasar, porque Anthropic, de hecho, estaba como dando resultados y tal, ¿no? Sino que ha sido más un tema político
lo que se ha interpuesto. Y estoy contigo, que eso nos tiene que dar que pensar en las decisiones que tomamos los que somos los usuarios finales de este tipo de tecnología. Es decir, el hecho de que pase algo como en este hospital, ¿no? De que tú te ligues un proceso a algo que das por sentado que no va a desaparecer y de repente desaparezca. En este caso, esto no es la primera vez que pasa, es decir, a ver, que esto en el mundo tecnológico ha pasado siempre. Yo creo que la diferencia es que la decisión la toma un gobierno, ¿no? Pero, pero vamos, que Google toda la vida te ha quitado APIs y, y hay un cementerio de empresas em, provocado por Google, ¿no? Por quitar servicios, ¿no? Lo hace mucho también Azure. Dicen, el mes que viene ya no hay esto. Dice, hostia, pues yo tenía mi chatbot aquí. Así siempre son un poco las cosas, ¿no? Y es verdad que las mejores decisiones son las que evitan ese vendor locking o un technology locking en una de estas cosas. Pero en este caso, que es un modelo que puede hacer cosas, se supone que no pueden hacer los otros, ¿cuál es la alternativa? O sea, decir, sí, porque han sido 3 días, pero si llega a haber un tiempo, una temporada en la que hubiese dado tiempo a poner cosas en marcha, ¿no? De repente te lo quitan, te hunden, ¿no? Porque no hay alternativa ahora mismo. Sí. Y es verdad que los jailbreaks estos y los exploits y tal, no son, o sea, no funcionan solo con Fable, pero sus capacidades sí son únicas. Es decir, el jailbreak pues también sirve para jailbreakear GPT 5.5, ¿sabes? Pero, claro, ahí no se han encargado de meter el miedo en el cuerpo, que eso sí que puede formar parte de una estrategia, ¿no? Es decir, el hecho, porque claro, quien habla de las capacidades de Mythos es la propia Anthropic. De hecho, el proyecto Glasswing dicen que ha ido lento por exigencias del gobierno estadounidense, que querían estar en la decisión de a qué países se abría el modelo. Entonces, claro, aquí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de que el decisor principal es el gobierno y sobre quién puede usarlo y quién no. Y además, pero quien está guiando un poco esas decisiones es la propia Anthropic. Así es como lo veo yo, porque realmente, o sea, es que en este tema de los LLMs no es reproducible. Tú te tienes que creer lo que te están diciendo ellos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos ha dicho, Mythos no se puede usar porque has dicho tú que es muy potente. Entonces, el que no lo use el Partido Comunista Chino, porque claro, como has dicho tú que es muy potente, claro, en ese caso sí que está controlando el discurso Anthropic. Otra cosa es que luego lo que hace el gobierno no les parezca bien, ¿no? Porque de hecho se han opuesto y le han quitado importancia al jailbreak y todo el rollo. Es que aquí la historia es que parece como que Anthropic lo que quiere es regular él. Al final es como abogaba por la regulación y cuando le regulan le toca los cojones. Les dice al gobierno que no pueden usar todos sus modelos como ellos quieren, que tienen que hacer caso a lo que dice Darío. O sea, yo veo una actitud un poco mesiánica, ¿no? de Darío Amodei, es decir, que por un lado, pues siempre ha sido como el bueno de la película, pero hasta qué punto te plantas como bueno y hasta qué punto te vuelves como el loco que trata de tener un control que no deberías tener tú. O sea, a mí me parece muy peligroso, lo hablamos en su día cuando hablamos del tema del Pentágono. Nos puede gustar o no que un gobierno regule o tome decisiones, podemos no estar de acuerdo, por lo menos es un gobierno, o sea, es que lo ha votado alguien. Pero que venga por lo menos alguien... es Trump, ¿no? Que él sí sabe lo que... Bueno, pues por lo menos la ha votado parte. O sea, me refiero a que a Darío, que yo que sepa, no la ha votado nadie. O sea, nos puede caer mejor o peor, pero habría que haber unas elecciones para que la gente diga, pues confiamos en este señor. En Trump confía parte del gobierno, o sea, parte de la población de Estados Unidos. Aunque no nos caiga y aunque nos parezca lo que sea. Pero es que a mí me parece muy peligroso. O sea, ya tenemos cada vez más control por parte de las empresas. Y cuando decimos empresas hablamos de personas individuales, porque Elon Musk tiene un poder de la hostia, pues Darío Amodei tiene un poder de la hostia, Sam Altman tiene un poder de la hostia, ¿no? Cada vez hay más personas individuales que tienen tanto poder y yo creo que también se les frena un poco, o si no, que van a ser ellos los que dicten todo lo que puede ser o lo que no.
Desde luego es un nuevo orden mundial, ¿no? Lo que están proponiendo. Que ya se venía diciendo con el tema de las empresas de IA, que empezaban a coger un peso específico, no solo las que proveen modelos, sino también las que proveen computación, ¿no? Como Nvidia. Y ya empiezan a coger un peso específico que tiene como, o sea, del que se destila que lo que hacen tiene incidencia en las decisiones geopolíticas. Por lo tanto, ¿cuál es el siguiente paso hacia la distopía? Pues que sean había novelas de los 70 y los 80 que hablaban de este tipo de cosas, ¿no? Ya no hay gobiernos, hay empresas y tal. Pues ir a este rollo, ¿no? Donde quien manda es quien tiene el dinero, o sea, quien tiene el dinero es quien tiene el poder, ¿no? Y llevamos a este modelo de no gobiernos, sino corporaciones, ¿no? Y eso sería como el siguiente paso, ya por fantasear un poco. Quizás estén creyendo que se puede llegar a esto, ¿no? Pues esto ya lo venía diciendo Varoufakis hace tiempo, ¿no? Con el tecnofeudalismo y que a lo mejor hace 5 años, que ya lo comentaba, nos parecía un poco lejano, pero yo creo que las condiciones que tenemos ahora seguramente nos ponen más cerca, como mínimo, de ese punto. Yo creo que Lo que ellos pasa es que también, de hecho, no sé si habéis visto la serie sobre Alien que sacaron lo diré, en Disney Plus el año pasado. Y bueno, que la historia ya viene de antes de las películas, ¿no? Pero yo creo que ahí se ve bastante bien toda esta situación donde en la Tierra hay varias corporaciones que realmente son las dueñas de la Tierra, son las dueñas reales de las ciudades o países o bueno, de todo lo que hay y son los gobiernos en sí mismos. Claro, claro. Sí, sí. En el lore de Alien eso es así, ¿no? Weyland-Yutani es una Ujú. especie de dictan sus propias leyes y todo esto, ¿no? Y emiten visados y cosas por el estilo. Em, bueno, esto es un tema fantasioso y tal. Pero yo creo que hay algún pirado de estos que se cree que eso va a pasar. Es decir, o que quiere que pase, ¿no? No hay más que verles hablar o que oírles hablar y ver cómo se comportan en muchos casos. Eh, yo creo que, por ejemplo, Elon Musk se llevó un rapapolvo interesante en su colaboración con el gobierno de los Estados Unidos justo después de las elecciones y se dio cuenta de lo que era aquello, ¿no? Y seguramente se ha bajado un poco del carro este. Pero a lo mejor a Darío le hacía falta también una lección de humildad. Eh, Toquecito. porque es Oye, verdad que ¿cómo? Perdón. sí, digo que es verdad que tienen mucho poder y que su poder ha ido creciendo, pero no son gobiernos. Mm. Es decir, en última instancia, tendrán mucho dinero, más de estas empresas tienen más dinero de lo que ninguna empresa ha tenido nunca, ¿no? Y eso te puede dar una ilusión de que tienes poder hasta cierto punto, ¿no? En el mundo en el que vivimos y desde luego, con el tipo de producto que ponen a disposición de los usuarios, gente como Anthropic, pues tienen mucho poder sobre el día a día de sus clientes, ¿no? Y sobre porque tiene un impacto muy grande. Pero claro, en una frontera que son los poderes de toda la vida, a la que no Mm. pueden traspasar, ¿no? Y a lo mejor están pensando que eso es algo que no existe, pero es que lo siguiente es que le bombardeen un data center, ¿eh? Mm. Bueno, habría que ver también, siempre me lo planteo, qué pasaría si realmente nos quitaran el acceso y volviéramos a lo que teníamos antes o nos buscáramos la vida de otra manera. Si realmente sería para tanto o no, que a veces también yo creo que nos montamos películas nosotros mismos. Bueno, yo me salgo aquí a No la sé. terraza con una cerveza y estoy mejor que nunca, ¿eh? Tan Eh, ricamente. Oye, ¿Y os voy a cómo? compartir una. Uy, dale, Frankie. Pues no, dale tú, que es un tema que iba a sacar antes, pero dale, seguro Venga, vas a encontrar algo interesante. una tontería, pero mira, justo está viendo esta que compartía David Bonilla, ¿no? De que la gente Open Router que va traqueando un poco las llamadas a las API calls que hacen a los distintos modelos.
a través de su sistema, y cómo desde enero de 2026 hasta mayo las llamadas a modelos chinos han ido creciendo muchísimo. Es decir, es como que parece como que hemos llegado a un tope de los modelos americanos. Se empieza un poco a crecer más en modelos chinos, que ya son bastante más las llamadas que se hacen que los modelos americanos. Incluso aparecen otros, que supongo estos otros no sé si será Mistral o whatever. No sé, quizás tenga algo de correlación con lo que hemos estado hablando, ¿no? Al final, esta búsqueda, por un lado, la soberanía, hay un tema de costes muy fuerte también que hemos hablado muchas veces. De hecho, hoy publicaba en Twitter y en LinkedIn que la gente de Xiaomi había compartido un modelo y un harness que competía con CloudCode, con el modelo Sonnet, eso sí, muy fuerte, sobre todo en tareas largas. Creo que estamos como en ese punto, ¿no? En ese momento donde ya estamos empezando un poco a elegir tipos de modelos, donde seguramente Cloud, aunque lo elijamos para las mejores tareas más complejas, pues a lo mejor no va a ser el elegido para todo. Simplemente lo quería traer porque creo que tiene su aquel. A ver, para mí estos números, o sea, esta gráfica tiene todo el sentido. Estos son números de OpenRouter y es que es el mejor sitio para experimentar esto, ¿no? Nosotros somos heavy users de OpenRouter y es que ahí lo ves claro. Es que tú, para la mayor parte de las tareas, un Quen sale... Sí, es que, vamos, sale muchísimo más barato y es rápido y es solvente, ¿no? Es decir, si tienes dinero infinito, pues sí, tú le enchufas ahí Sonnet a todo. Pero claro, es que evidentemente hay un umbral del que es muy difícil pasar, ¿eh? Y los modelos chinos, o sea, si tú comparas digamos, en el siguiente tier, ¿no? No te vas a los Fable, Opus, GPT 5.5 y tal, que hacen de todo, que se pueden tirar horas con una tarea pensando y dividiendo y no sé qué y tal. Pero si tú te vas a las cosas que hacíamos hace 6 meses, es que un Quen es mucho mejor que un Gemini Flash o lo que sea, ¿no? Entonces te cuesta menos, dices, pues, ¿qué voy a usar en OpenRouter? Pues para la mayor parte de las cosas pongo Quen. A veces dices, para esto se flipa. Pues venga, pues aquí le enchufo el Sonnet y gasto un poquito de tokens, ¿no? Son peores en cosas muy concretas que se están usando o que se empiezan a usar cada vez más como workflows agénticos, ¿no? El tool use y todo esto. Pero es verdad que eso no tiene todavía un ser de relevancia tan grande como el que tienen otras tareas, como automatizarme un flujo normal de trabajo en el que en el medio llamo un LLM, ¿no? Y ahí es muy normal que salga esto en los números de OpenRouter. Y ahí China da la batalla. Totalmente, ¿eh? Que no salgan ahora con una competencia directa de Anthropic, que es lo que mucha gente se plantea, ¿no? ¿Por qué no hacen esto? Bueno, pues porque China tiene sus propios problemas, eso seguro. Algunos provocados por Estados Unidos. Pero saben hacerse su hueco, ¿eh? O sea, y vamos, ahí están disponibles en OpenRouter. Tienen su mercado, lo que pasa es que en otras partes del mercado generan mucha desconfianza. Seguramente hay tipos de empresas que no van a tener problema en utilizarlas y otras, pues seguramente grandes empresas americanas y también europeas que a lo mejor lo ven de otra forma, hasta que bien dejen de verlo o no lo sé, o no les quede otra, seguramente, dependiendo de lo que pase. Yo quería, si os parece, dar un siguiente paso y hablar de cómo puede determinar la historia, ¿no? ¿Cuál puede ser la solución? Porque hemos hablado del problema, hemos venido diciendo que ha llegado Trump y ha dado el interruptor, hemos dicho, al kill switch, pero en principio lo daban desde el comienzo como un apagón que no es indefinido. Bueno, si queréis puede ser indefinido, pero no es definitivo, es condicional a que arreglen lo que dicen que no funciona bien. Y esto es importante. Leía que un funcionario le había dicho a Axios, todo esto también es hablar de oído, pero bueno, ya sabéis, cuando el río suena, agua lleva. Le había dicho que el horizonte estaba más o menos en unas semanas aproximadamente y por lo visto Anthropic lo que había hecho era proponerle a Washington
formaran un grupo de trabajo y hicieran una revisión técnica conjunta entre ingenieros de Anthropic y también ingenieros del gobierno. Es decir, que ellos han puesto de alguna forma, le han pedido al gobierno que les ayude a volver a dar el servicio lo antes posible, porque parece ser que desde el punto de vista de Washington sí que es importante que el servicio se restablezca también de manera satisfactoria y en el bien de las empresas y bla, bla, bla. No lo sé, este es un tema importante e interesante, pero no parece que haya un horizonte muy claro de cuándo puede pasar. Puede ser durante este mes o se puede alargar todavía. A ver, según Simon Wilson, esto va a llegar rapidísimo. O sea, por lo que están diciendo, esto, o sea, no descartemos que bastante pronto, no sé si esto significará esta misma semana, volvamos a tener Facebook. Si es así, o sea, si esto es así, entonces la maniobra habrá que ver a quién ha beneficiado, ¿no? Pero vamos, que o sea, la posición de Anthropic es clara, esto no es para tanto, esto hay que restaurarlo porque tampoco, por ejemplo, cuando se publicaron los jailbreaks, claro, evidentemente no te hacen público el cómo lo han hecho, porque esto sirve para hackear cualquier modelo, pero Fable, por ejemplo, una de las salvaguardas que tenía es que cuando tú le preguntabas por temas sensibles, claro, que él considera sensibles, como ciberseguridad, o hacer jailbreak a otros modelos, o lo que sea, te hacía una redirección a Opus. Entonces, claro, dice, ¿quién demuestra que que lo que han hackeado no ha sido Opus? No Fable, ¿sabes? Porque claro, eso, dice, ya esa primera puerta te está dejando de lado la capacidad de mitos. Entonces, claro, pues ese tipo de cosas son sobre las que tienen que dar confianza, ¿no? Y yo creo que esto también es un poco el gran caballo de batalla, ¿no? Con la exposición de estas capacidades que también el tema de las restricciones se las han inventado un poco ellos. Y bueno, que si es así, es decir, si llegamos a un punto en el que de una manera muy rápida y colaborando con el gobierno se vuelve a poner Fable en producción, a lo mejor se hacen amiguitos otra vez. Vete a saber si no salen el Trump y el Amodei juntos ahí firmando unos papeles. Ha salido a bolsa, a lo mejor ahí se da la mano. Pega la campanita, ¿no? Así que bueno, entonces ya se confirmaría la versión del Corti. Yo es que creo que hay mucho ahí. Tienen que recaudar mucho dinero. O sea, justo salió a bolsa SpaceX, que salió también la semana pasada, que hizo una sobresuscripción de 16-1, lo cual es not bad. Subida a primer día casi un 20 y pico %, hoy está subiendo un 8 o 9% también. Pero claro, ha sacado mucho dinero del mercado. O sea, este año es un año de salidas a bolsa muy fuertes como la Anthropic, que ahora tienen que recaudar mucho dinero y hay mucho apetito, pero también hay que generar mucha expectación porque no hay o sea, hay liquidez en el mercado, pues que se van a comer mucha liquidez. Sigo pensando que va a haber mucho show. O sea, de aquí a que salga Anthropic y OpenAI a bolsa, tiene que haber mucho show porque hay que mantener el calentón para que entre todo el dinero. Desde luego lo hacen bien, ¿eh? O sea, lo Sí. de conseguir que se esté hablando de ellos continuamente son unos máquinas. Y le han Sí. pasado por la derecha a los de OpenAI en eso. Porque Sí, antes de hecho, estaba. OpenAI no se habla de ellos ya, nadie. O sea, es como. Se habla para decir uno, es como cosa de abuelo cebolleta, ¿no? ¿Te acuerdas cuando usábamos OpenAI? Sí, sí. Ellos tuvieron hace un tiempo, ¿no? Pues hace un año y pico, ¿no? Tenían un ritmo de estos de anuncios y de generar hype y tal. Pues supongo que coincidiendo con las rondas aquellas mastodónticas que buscaban y tal, de estar siempre sacando algo y siempre con algo encima de la mesa. Y si no, Sam Altman pone un tuit y alguna cosa de esas, pero es que los han aplastado. O sea, es una cosa brutal. Lo bueno es que los han aplastado, pero
sea, con cosas reales, ¿no? O sea, no es que estén haciendo ruido, quizá hay más ruido del que debiera, pero es verdad que las capacidades que nos están ofreciendo, pues están cambiando muchas cosas y nos dan una propuesta que realmente tiene un impacto o que tiene una capacidad de tener impacto bastante seria, ¿no? Claro, con estas idas y venidas, pues a quien le genera desconfianza es a los usuarios finales y quizá esto, pues lo hablamos antes, ¿no? Las decisiones que se toman acerca del uso de la tecnología, pues pueda frenar un poco. Ya veníamos hablando en podcasts anteriores de la frenada después de que está teniendo lugar después de todo el rollo del token maxing y todo esto, ¿no? Y que si ya había gente diciendo hay que contener un poco el gasto en tokens, que si no estamos consiguiendo el outcome que se prometía, que si cuestan más los tokens que las personas, hay que recontratarlos a los de los call centers y no sé qué. Bueno, pues hablando de todo esto, pues yo creo que también es un poco más de leña al fuego, ¿no? El hecho de que ya no solo te pueda generar desconfianza, el hecho de que el impacto no sea el prometido, sino que un día cojan y te lo quiten. Pero bueno, también es verdad que lo que decía, los modelos son potentísimos. Sí. Si eres Todo esto, desarrollador de software, estás convencido de esto. sí. Hablando de todo esto, así a modo de noticia que Meta así. Hablabas de control de costes. Justo Meta, a finales de semana pasada, se anunciaba que han creado una plataforma interna, una especie de AI gateway, ¿no? de puerta de enrutamiento para traquear todos los costes de los equipos, las personas a nivel de IA, y ya están un poco en viral el discurso. Han pasado en menos de un mes del token maxing al chaval, no te pases que te echo, como gastes mucho. Y a ser posible utiliza los modelos nuestros que valen menos. Sí, lo han hecho con Cloud Code esa herramienta. Para no usar Cloud Code, es muy curioso, ¿no? O sea, La paradoja. ¿Y por qué? Bueno, fíjate, estaba pensando ahora, Meta no ha dicho que yo sepa nada al respecto, pero ni Meta, ni OpenAI, ni Elon Musk, yo creo, ni Google, aquí todos están callados como pus. Y no sé si por si acaso les toca algo y se llevan cualquier guantazo si dicen algo a favor o en contra, si es que están expectantes, si ven que les favorece, si ven que no. O sea, entiendo perfectamente que no digan nada por prudencia, pero bueno, el silencio también muchas veces es una forma de comunicación, ¿no? mira, lo último que ha publicado Sam Altman, que lo está viendo ahora, se ha retuiteado, no sé, la noticia de que OpenAI ha comprado ONA, que es que tiene una tecnología de ejecución cloud segura. Entonces yo creo que están a lo suyo, por decirlo así, a contar su movida. Hombre, hay Lo un mismo. tema claro y es que todos ellos tienen contratos con el gobierno. Ya sabemos, después de lo que pasó con el Pentágono, OpenAI y también XAI salieron un poco beneficiados, ¿no? En ese tema, están trabajando con ellos. Google también tiene sus contratos, no sé si tanto a nivel de modelos, pero sí de otro tipo. Y bueno, pues virgencita que me quede como estoy. Eso es. Yo creo que no, o sea, no sé el volumen, ¿eh? Pero yo creo que no habrá una empresa de estas características, o sea, de este tamaño, que no tenga contratos con el gobierno, de una u otra nivel. Lo que pasa es que hay algunas, como XAI, que dependen totalmente del gobierno, ¿no? O sea, todo su presupuesto viene de contratos del espacio y el presupuesto es público. Entonces, bueno, eso sí que tienen que tener cuidado. O sea, si ahí te banean, hasta luego, ¿no? Y lo curioso es que es el más bocazas, entonces, o sea, eso es. Sí, sí. A ver, Si luego se me echan un cazas, partido de potente golf, lo es. Sí, sí. luego se echan un partido de golf y se arregla todo. Pero vamos, que claro, yo no sé, es que no sé cuáles son los shares o los volúmenes de los que dependen. Entiendo que Google, pues los contratos que tienen con el gobierno, pues no serán su principal preocupación. Tendrán sus historias y tal.
Sí, ya te pero vamos, digo, Google es rollo Microsoft ya, o sea, esta gente es muy polite, o sea, no, o sí, sea, sería más factible que un Elon Musk o incluso un Altman dijeran algo, pero los de Google ya que estos son institucionales a más no poder. sí, sí, pero es que eso es lo que se convierten, ¿no? Cuando se convierten en corpos, pues ya está, están ahí. El Amodei, por lo menos, todavía está un poco loco. De su WhatsApp. Ya volverá al redil. ¿eh? Pero bueno, y nada, esto es un poco el resumen de los acontecimientos hasta el día de hoy, que estamos a día 15 de junio, ¿vale? Pero bueno, Pasarán seguramente más cosas, seguro. pasarán más cosas, claro. Entonces, bueno, si se cumple lo que dice Simon Wilson, pues tendremos el modelo pronto otra vez con nosotros y podremos gastarnos el plan Max en 15 minutos. Os garantizo que se puede. ¿eh? Em, Y y sin nada, esforzarte mucho, ¿no? sin esforzarte mucho, ¿no? De hecho, cuanto menos te esfuerzas, más gastas. Ujú. Eso es así. La gente piensa lo contrario. Un día tenemos que hacer un monográfico sobre filosofía de la IA y cómo relacionarse con ella. Pero, pero sí, tú le dices que te haga una moto y a los 15 minutos te dice hasta luego, hasta mañana. Me agoté. Pero bueno, o sea, está divertido. Yo sí que lo he estado usando, pero claro, yo tenía mis planes hasta el día 22 de junio. O sea, que yo quiero que vuelva. Ujú. Porque yo lo quiero tener que estoy por la noche haciendo cosas cuando no lo necesito para otras cosas. Me dan miedo los límites semanales. El límite semanal de cloud es mi némesis y la de tantos otros. Los límites semanales, hemos llegado a ese punto, ¿no? De que te dice ya no puedes usar más hasta el jueves a las 11. Y Ya has entonces, hecho la semana. Dice, o a la jornada de piscina. 4. Claro. Semana de 4 días, decían a uno, ¿no? Sí, sí, no, eso ya se está diciendo. Vamos, compañeros míos, yo es que ya hay horas al día, hay bastantes horas al día que ya no estoy ahí programando, aunque les deje haciendo cosas ahí. Pero yo tengo compañeros que les dura 4 días, efectivamente. Al final el cloud este va a ser de Podemos, tío. ¿Te imaginas, que al final hay que poner la jornada de 4 días, pero no por lo que se pensaba, sino porque se acaban los Tokens. no, esto hay que controlarlo. Es otra forma de controlarlo, Ujú. el token maxim, ¿sabes? No vengas, no toques, no puedes tocar un ordenador. ¿Eh? Estaría bien. Bueno, ya yo me imagino que puede pasar cualquier cosa. Muy bien, pues nada, este ha sido nuestro monográfico sobre Fable. Tocaba hacerlo, ¿vale? Así que nada, la semana que viene haremos un update, pero ya hablaremos también de otras cositas. Eso es. Más sí, mejor. Por cierto, un par de disclaimers. El primero, suscribirse a la newsletter. ¿Vale? Lo tenéis en la descripción del episodio, enlace, la newsletter de la tertulia imprescindible. Y hoy, si os parece, esta semana elegimos como fruta elegida la manzana, que es como la fruta de los Estados Unidos, ¿no? La fruta oficial de los estados de Nueva York, Washington y Vermont. Apple Pie. Apple Pie, nos sirve Y Apple, nos sirve manzana, ponerla en comentarios, comentar cosas, que últimamente nos comentéis muchas cosas y luego nos las compartimos en un WhatsApp que tenemos y nos hacéis el día feliz. O sea, sí. porque son las cosas bonitas que nos decís los que nos sostienen y no otras mierdas que nos toca sufrir. No tenemos haters. Bueno, Eso, algunos nos dice cosas, alguna gente nos dice cosas como mejorar esto, mejorar eso, tenéis que hablar sí, de pero este eso es tema. feedback. Eso es feedback guay, tío. O sea, eso. O sea, dicen que empiezas a tener éxito cuando alguien te pone verde, ¿no? Yo he publicado un par de cosas por Twitter, justo lo de Xiaomi y tal, que os decía, y me ha jeteado mucho. Yo veo cuando una No. publicación empieza a despuntar cuando me empiezan a decir que soy subnormal. Entonces digo, bueno, esta va a funcionar bien, estaba bien. Yo pensaba que despegábamos aquella vez que me metí, que dije que se iban a acabar los conductores de metro y tal.
y me No dieron nos por suerte. escuchan, del metro de Madrid no nos escuchan, ese es el Pero problema. ahí me dieron, ¿eh? Me dieron cera. Pero luego no he vuel- ese fue mi pick. Ahí Lo raro llegué es que no nos dieran ahora cuando hablamos de lo de los conductores de taxi, que esa es la siguiente. Te llegará, te llegará. Es que ahí yo he sobremojado, macho. Eso ya se sabe lo que va a pasar. En cualquier caso, aquí damos la bienvenida a la gente que es crítica constructiva, ¿vale? Eso nos pone mucho, nos ayuda un montón y es lo que nos hace, iba a decir mejorar, no sé si hemos mejorado algo desde el principio, si lo pensáis. ¿Estamos igual? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos empeorado incluso? Tenemos Que nos más lo diga canas, la eso sí. audiencia. Que nos lo diga la Efectivamente. audiencia. ¿Vamos a mejor o a peor? Podéis quejaros. Yo particularmente sé cómo voy. A lo mejor no es. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, a buena todos. semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.